Como veis aquí en el título del directo, volvemos al temática de videojuegos, en este caso asociado con la demencia. De videojuegos, ya hemos hecho otros directos hablando de investigaciones sobre cómo los videojuegos se asociaron a cosas como, por ejemplo, el bienestar mental, hicimos alguno, de memoria, de atención, del cociente intelectual también, bueno, de una serie de cosas que hemos ido viendo. Y en este caso, esta investigación se centra, como dice el nombre que he puesto, en la demencia, en estudiar si los videojuegos pueden tener impacto sobre la demencia. Y porque es algo que dicen la propia gente que hizo el estudio, que es algo relativamente poco estudiado. Entonces voy a empezar ya a comentar un poco pues, qué encontraron en el experimento que hicieron y demás. Y igualmente volveremos a estas imágenes una y otra vez y para aclarar cosas. Lo digo por si hay gente que a lo mejor estáis haciendo otras cosas y tal, no os preocupéis por eso. Y cualquier cosa, cualquier duda, yo podéis ir preguntándola o escribiendo por el chat. Es decir, no esperéis a que termine yo. Luego ya os digo que esto es algo rápido, que lo comentaré rápidamente y ya lo vamos viendo. Entonces, en este experimento, ¿qué se hizo? Básicamente, era un experimento en el que había casi 500.000 personas, como veis, 471.346, que luego hubo filtros y demás, pero digamos que es un estudio muy, muy amplio, de personas de Reino Unido de una edad entre 40 y 69 años. El experimento empezó en el año 2006, se hizo de 2006 a 2010 el registro de esas personas, digamos, todas estas personas se iniciaron en esos años. Eran personas que no tenían demencia al inicio del estudio, o sea, se hicieron diferentes formas de medir, que tampoco voy a profundizar aquí, vamos. Y hubo un seguimiento hasta hace relativamente poco, hasta el año 2022, hasta noviembre, hasta finales de noviembre del 2022. Es decir, hubo un seguimiento de media, como os indico aquí en la imagen, de casi 14 años, de 13,7 años para ser exactos, pero bueno, en este caso redondeo a 14, ¿no? Como veis, un estudio largo, a lo largo del tiempo, y lo que se hizo fue, a las personas se les dividió en 3 grupos en función de la frecuencia con la que jugaban a videojuegos, para poder comparar y ver si había diferencias en función de si jugaban o no. Lo que hacían estas personas es descubrir en un test simplemente si jugaban nunca o raramente jugaban, si jugaban a veces o si jugaban a menudo. No profundizaron más, no hacían un análisis exhaustivo en sus casas de ver cuántas horas jugaban y demás. Era simplemente en un cuestionario se dividían a las personas pues en eso, ¿no? Cuando iniciaron el experimento y en los seguimientos que fueron haciendo. Para poder comparar. Entonces, ¿qué fue lo que encontraron en este caso? Bueno, claro, aclarar que estas personas, lo que se hizo, es decir, vamos a volver a la imagen anterior para que quede claro, se dividieron en grupos y se fue midiendo, evaluando el riesgo de demencia mediante una serie de modelos validados y comprobados, ¿no? Consolidados para estos temas. También evaluaron si había cambios en otras funciones cognitivas, en una serie de cuestiones que tampoco vamos a profundizar. Vamos a quedarnos con la parte de demencia para no hacerlo muy largo. Pero bueno, fueron evaluándolos con diferentes modelos, análisis estadísticos y demás que tampoco voy a detallar. Entonces, viendo eso en todos los grupos, ya podían comparar. Y lo que encontraron fue que el grupo que jugaba a menudo, es decir, una alta frecuencia de uso de videojuegos, de jugar a videojuegos, se asoció con un menor riesgo de demencia. No fue lo único que encontraron. Vieron que en este grupo, que jugaba a menudo, también había un mejor rendimiento en esa serie de cosas que he puesto ahí también en la pantalla. En memoria prospectiva, en tiempo de reacción, inteligencia fluida, en la memoria numérica también, en los emparejamientos incorrectos, y también vieron que había un mayor volumen de sustancia gris en el hipocampo. Tampoco vamos a profundizar demasiado en estas cosas. Nos quedamos con lo más claro. De hecho, ya vamos directamente a la conclusión para no hacerlo demasiado largo. Como conclusión, la más clara, se asoció jugar a videojuegos se asoció con un menor riesgo de demencia. Eso es lo que encontraron claramente. También dicen que se asoció a una mejor función cognitiva favorable, como por lo que vimos antes, ¿no? Ese mejor rendimiento, y una mejor estructura cerebral.
Del tema de estructura cerebral no he hablado, no he comentado, porque es algo que profundizan en el artículo y tampoco es lo que me quiero centrar. Me centro más en la parte de demencia. Y también dicen que esto podría ser un... O sea, dicen que esto puede sugerir, estos datos, que los videojuegos podrían modular la función cognitiva, es decir, podrían ser causales de esto. Claro, aquí no se puede comprobar de facto, pero dicen que podría ser una de las posibilidades y conforme a esa posibilidad que podría utilizarse potencialmente de cara a la prevención de la demencia, que es un poco lo que indico aquí también en esta parte, ¿no? Que eso lo añaden en las conclusiones. Entonces, ahora voy a ya cambiar a la pantalla en la que vemos el chat también, ¿vale? Para esto es, digamos, lo básico así del estudio. Entonces, ahora... mira, justo, David acaba de poner, me sorprende que sea el seguimiento tanto tiempo. Entonces, aquí yo he preparado una serie de preguntas, siempre preparo algo por si no tenéis a lo mejor ideas si para empezar o cuesta romper el hielo, que es, ¿qué os llamó más la atención? ¿Cuál es la persona de más edad que conocéis que juega videojuegos de forma habitual? Y, espera un segundo, que está, ahí está. ¿Y qué planes haríais para usar los videojuegos en esta prevención de la demencia? ¿Cómo utilizaríais para fomentar esa prevención de la demencia a través de videojuegos, ¿no? Aquí no se pretende que elaboréis un plan para presentar algo elaborado, sino simplemente cómo se usarían los juegos, por ejemplo, para... ¿Cómo podréis usarlo, ¿no? Para inculcar este uso de videojuegos y demás. Claro, realmente lo que dice David respondería a la primera pregunta. Y es que a David le llamó la atención que sea un seguimiento tanto tiempo. A mí fue de las cosas que me sorprendió y que más me llamó la atención, por eso también lo traigo. Que sea, lo voy a enseñar aquí, o sea, vamos a ir volviendo a las preguntas, porque lo he preparado, bueno, para la gente que no lo haya visto nunca, en esta pantalla más pequeña tengo las imágenes de antes adaptadas, ¿no? para poder ver. Entonces, claro, que sea tanto tiempo y tanta gente, porque al final hemos visto experimentos con muy poca gente. En este caso, claro, es necesario que sea tanta gente porque las medidas son cuestionarios y son cosas que pueden ser más falibles. Entonces, que sea una muestra grande ayuda a que sea representativo, ¿no? del total, que es un poco lo que siempre se intenta en este tipo de estudios, y que sea tanto tiempo. Permite, a ser la demencia una cosa que aparece gradualmente, es decir, con el paso del tiempo, no puedes medir en un corto plazo esa evolución. Entonces, ese seguimiento a lo largo del tiempo hace que sea un experimento pues sólido en ese sentido. O sea, por eso me gustó tanto, ¿no? Este experimento. Claro, fijaos, desde 2006 hasta 2022. Hubo gente que estaría desde 2006 hasta 2022. Porque la media son 14 años, pero puede haber gente que estuvo hasta 16 años, ¿no? En este experimento. O sea, que realmente me parece muy bien hecho. Aparte, los modelos estadísticos que utilizan y todo, bueno, profundizan bastante. O sea, realmente está bastante trabajado. Podría saber si un videojuego favorece más que otro. Claro, aquí, como os decía, mira, justo, voy a poner la imagen de... ¿Cuál era? Claro, aquí justo esta imagen. Bueno, realmente no tengo ninguna imagen. Eso os comenté hablando. Que los grupos que se dividían en función de si jugabas a menudo, a veces o nunca. Pero no profundizaban mucho más. Entonces tampoco se sabe, claro, es normal también a lo largo de tantos años y de tanta gente que pudiesen hacer un análisis por género de juegos, por tipo de juegos y demás. O sea, requeriría un esfuerzo mucho más grande. Son casi 500.000 personas. Pero seguramente hay estudios, o pueda profundizarse, digamos, como anexo, como complemento a este, seguramente los haya, de ver el efecto sobre la demencia. Que aquí no se mide el efecto sobre la demencia, aquí lo que se concluye es que se asocia. Es decir, aquí no estamos diciendo que sea causal per se, que jugar a videojuegos te genere esto, pero dicen que potencialmente podría ser, tampoco se puede descartar. Entonces, puede ser que haya juegos que ayuden más que otros, pues posiblemente. Aquellos juegos que, con otras cosas que encontraron, ¿no? Aquellos juegos que favorezcan más, por ejemplo, las cosas que entran más en declive depende del tipo de demencia que sea, pues por ejemplo la memoria, ¿no? Pues aquellos juegos que favorecen la memoria, que se ha visto, que se puede comprobar que ayudan a cierto tipo de memoria que se degrada con la demencia, pues pueden ser mejores que otros que no, porque puede haber juegos que son más de partidas cortas, por ejemplo, ¿no? De partidas cortas en los que hay mapas nuevos, que no tienes que memorizar nada, simplemente disparar.
pueden ayudar menos a la memoria, quizá, que aquellos a los que tengas que memorizar sitios. Entonces, como estrategia, vas a esos sitios, entonces aprendes un mapa espacial, entonces a lo mejor tienes una mejor memoria en ese sentido. Digo, estoy diciendo, inventando, porque no tengo esos estudios, pero claro, posiblemente haya, se pueda ir más fino, y eso puede ser interesante, sobre todo de cara a la parte que vimos de prevención, ¿no? Yo creo que eso puede ser interesante, que podemos verlo ahora también. La gente que participó en el estudio también veía ser... Claro, es que eso es otra de las cosas que puede... Por eso digo que no es algo causal, que no hayan encontrado que sea causal. Esta es un poco la conclusión, ¿no? Es posible que también, porque al final, claro, la gente que juega videojuegos es consumidora de un medio, o sea, de un producto electrónico. Entonces es posible que también vean, o muy posible que coincidan, ¿no? Que vean series, pelis, que tengan redes sociales y tal, y que... Por eso es difícil saber la causalidad, porque al final no estás aislando a las personas en laboratorios sin que hagan su vida. O sea, esa gente que hace sus vidas y tiene un montón de cosas que hace, lee sus libros, ve sus series, sus películas. Claro, en la forma de interaccionar de esas cosas con el riesgo de demencia, no sé si está estudiado. Yo diría que en base a los experimentos que hay y demás, los videojuegos tienen más peso que, por ejemplo, tendría más peso que series y películas. ¿Y por qué? Porque los videojuegos te obligan a, en la mayoría de los casos, a una interacción, o sea, en todos, ¿no? Pero aunque sea de menor o mayor medida, que no existen en series o videojuegos, o en películas, y que te fuerza a tener esa memoria. Bueno, la memoria sí que puedes tenerla en series o pelis, porque estás viendo una serie y sí que te obliga a tener memoria por personajes y demás. Pero digamos que la exigencia cognitiva, ¿no? Este tipo de memoria, de acertar cosas, de ser capaz de discriminar, de tiempos de reacción, todo esto no existe en series o pelis. Entonces, pueden ayudar posiblemente, pero yo diría que no en un abanico tan amplio, o sea, que no es tan grande, ¿no? En lo que pueden ayudar. A nivel de, digo a nivel de demencia, ¿eh? Ya si vamos a nivel cultural o a nivel otras cosas, pues pueden, o sea, o de valores o así, pues es otro tema. Pero en cuanto al tema este, que es a la demencia, seguramente, seguramente afecta, tiene peso, pero en menor medida, en mucha menor medida. Igualmente aquí no se mojan, ¿eh? Ya veis que no aseguran que sea causada por videojuegos, pero sí que... o sea, no lo sé, en base, no recuerdo verlo en el estudio. El estudio es bastante grande, ya os digo, es bastante largo. Habla mucho de estadística, y esa parte que se hace muy denso. Claro, lo que pasa al leer estos artículos, por eso son un poco más engorrosos, es que acabas leyendo tanta información con tantos datos y resultados y tal que al final tampoco no recuerdo todo lo que hay en el artículo, entonces por eso aquí traje lo más interesante, pero no recuerdo ver que dividiesen más tipos de series, de pelis o de cines, pero bueno, que seguramente hay experimentos sobre eso y ver la diferencia. Podría hacerse otros grupos, ¿no? Aparte de poner, o sea, se podría hacer así, ¿no? De a menudo, a veces y nunca, videojuegos, hacer la pregunta con series y poner, imagínate, la gente que juega videojuegos. Eso en uno de los que vimos a nivel de salud mental creo que se hacía, imagínate. Que juega a menudo, pero nunca ve series. Que juega a menudo y ve series a menudo. Entonces se podrían hacer más grupos, o sea, como 6 grupos o los que salgan, y ver qué diferencias hay. A eso se podría hacer. Claro, esto es justo, mira, este fue en Reino... Espera, estoy enseñando la imagen. Esta es así, más centrada. Este fue en Reino Unido, bueno, en Gran Bretaña. Aquí en España no sé si hay de esto en concreto. De hecho, bueno, o sea, me desvío un poco por el tema de los países, pero esta semana lo compartí en LinkedIn. Lo digo por si alguien quiere verlo. De hecho, aprovecho para comentar aquí. Bueno, un segundo que no me estoy viendo la pantalla. Aprovecho para hacer spam de la web. Lo digo por si alguien quiere ver la web del canal. Y ahí en esa web, abajo de todo, veis, hay un botón, o sea, hay un icono de LinkedIn que si entráis es mi LinkedIn personal. ¿Por qué? Esto tiene sentido con la pregunta de David, lo digo por eso. Compartí esta semana un estudio que se hizo en España, pero lo digo por eso, ¿no? Estudios que se han hecho en España, que si no me equivoco se hizo en España de de un profesor de universidad. Que ahora mismo no recuerdo. O sea, no lo he leído, entonces no. He leído el post del profesor, poniendo un poco de qué va el estudio, pero no tengo seguro 100% que sea en España solo. Pero
pero estaría interesante que se hiciese en otros países, obviamente. En este experimento no medía la demencia, que os comento, de España. Este medía cómo los videojuegos pueden estar vinculados o afectar. Bueno, el tema de videojuegos y mindfulness, que para la gente que no lo conozca, pues bueno, seguramente, si no suena, puedes buscar en internet qué es el mindfulness. Eso incluso se puede. No descarto hacer algún directo de esto, de hablando, ¿no? Aquí, de los directos de divulgación sobre eso. Pero vaya, que se podría hacer y comparar, porque claro, como vemos que no sabemos si es algo causal, sí o sí, videojuegos, ¿qué pasaría si resulta que haces ese experimento en España y los jugadores de España no encuentran esa mejora en demencia? Podría ser, claro, eso ya podríamos quitar peso a que sean los videojuegos, sino que tenga que haber aspectos culturales. A lo mejor ahí sí que pueden verse, oye, si vemos que en Reino Unido también, claro, y en España la diferencia es solamente la nacionalidad, ¿o qué más hay? Pues a lo mejor juegan a juegos muy distintos. Si se pudiese ver qué juegos juegan, si ven que hay una tendencia muy distinta y que en Reino Unido hay esa diferencia, hay mejor, o sea, un menor riesgo que en España no, pues indicaría que los juegos de Gran Bretaña, los que se juegan allí, son los juegos clave. Justo una pregunta que hicimos antes, ¿no? Que pueden favorecer más. O simplemente pueden ser otros aspectos culturales que no hay en España y que son los que están teniendo peso. Siempre se puede afinar, se puede ir afinando y afinando. Por eso también es interesante hacer de diferentes países. Que conste que en Gran Bretaña, en la muestra, recuerdo que ponían que había diversidad étnica. Entonces, en Gran Bretaña también es un sitio que hay gente es un país bastante multicultural. O sea, hay gente de... no sé cuánta gente a lo mejor es de Londres, no del experimento, pero vaya, que en Londres es un sitio que es de... Hay de londinenses e ingleses, obviamente, pero hay gente de muchísimos países del mundo. Entonces ahí hay bastante representación. Pero sí que sería interesante ver qué pasaría, por ejemplo, aquí en España o en otros países, vamos, para poder comparar. Porque al final, si comparas y ves que hay lo mismo, o un resultado muy parecido, es un factor a favor de que es gracias a los videojuegos y no por una diferencia cultural, que no es por la costumbre, digamos, de que aquí la gente, yo qué sé, pues echa la siesta, para poner el cliché, ¿no? De eso. Entonces, claro, que sobre estas preguntas de David, bueno, no se me ocurre así más. Luego, persona de más edad que conocéis que juega. Esto me lo planteé porque, claro, aquí estamos viendo el tema de la demencia, ¿no? Yo creo que la generación, eso lo comentamos alguna vez, ya de colegas que tengo de 40 y pico años para abajo, hay mucha gente que juega. No toda la gente que conozco de 40 y pico, por ejemplo, de década de 40-50 juega. O sea, hay más que no juega que sí que juega. Pero de 30-40 ya, al menos, claro, de colegas, hombres, por ejemplo, yo creo que sí que juega. O sea, la mayoría juegan. Aunque sea juegos de casualmente, aunque sea a veces. En chicas también, aunque sea a veces en móvil, o sea, sí que ya están acostumbrados, aunque sean juegos de móvil. Juegos de, ¿sabes? De Candy Crush o así. Claro, en tu caso no conoces a nadie, una persona mayor que juegue. Yo estuve pensando, ¿y qué pasa? Por ejemplo, nuestra madre sí que recuerdo jugar a Nintendo 64, pero cuando tenía mi edad, más o menos, o sea, 30 y pico años o así, no ahora. Ahora no sé si juega, yo diría que no. Y menos habitualmente. Entre 60 años no conozco a nadie que yo sepa, estoy pensando. Puede ser, o sea, a lo mejor hay un colega de 60, que tengo algún colega de 60, que juega, pero que yo sepa no, 60, 50 y tal. Entonces, yo creo que eso es algo que se va a romper en los próximos años, porque yo creo que es algo cultural, o sea, es algo que aquí en España al menos, en los 80 ya había videojuegos, pero no estaban tan extendidos como para que la gente de hoy en día, de 60, al menos que la que yo conozco, sea jugona. En otros sitios de España seguramente sí. Entonces si hay gente por ahí que conocéis, yo qué sé, pues mi abuelo con 60 y pico, 70, lleva jugando toda la vida, pues sería guay saberlo. Otra pregunta interesante sería saber cuánto afecta la cantidad de años que juegas. Es decir, si empiezas a jugar con 60, ya es una edad, digamos, de más riesgo de tener demencia, que no es lo mismo seguramente que siempre juegas toda la vida, ¿no? Eso sería otra cosa interesante de ver. ¿Y qué planes? Claro, yo eso lo he puesto un poco. ¿Qué planes o cómo se me ocurre a mí el tema para la prevención de la demencia que comentaban en las conclusiones? Claro, aquí es importante saber que la demencia pues surge sobre todo a partir de... Está asociado con la edad, a partir de cierta edad, ¿no? De 60 y pico, lo que sea. No sé cuál es la edad en la que empieza a aparecer más.
Entonces, yo creo que el tema de la prevención, aunque al principio yo cuando hacía esta pregunta se me pensé, wow, pues esto puede estar guay, lo vemos alguna vez. En, por ejemplo, temas de en centros de día y en sitios donde haya personas ya jubiladas a lo mejor o gente ya más mayor, de cada actividades, ir implantando, mezclando, ¿no? Juegos clásicos que les gusten para estimularse cognitivamente con videojuegos adaptados, ¿no? Para que sean fáciles para esas personas que no están acostumbradas. Pero en realidad estuve pensando y dije yo, que realmente si hablamos de prevención, lo que tiene más sentido es quizá fomentar desde, yo creo que desde el entorno público, ¿no? Sobre todo, fomentar el uso de videojuegos, aunque hoy en día no hace falta fomentarlo entre los jóvenes, porque los jóvenes ya juegan per se, pero fomentarlo para esos sectores de la población que no juegan porque tienen ese estigma negativo, ¿no? De los videojuegos son para niños o más infantil, intentar eliminar ese estigma y verlo como una herramienta. Obviamente a nivel cultural también está bien fomentarlo, o sea, como igual que se fomenta el cine o cosas así a nivel cultural, no, pues a nivel de eso, como humanos, ¿no? Como cultura y demás. Pero esto es a nivel más de salud, o sea, estamos hablando a nivel más de prevención de demencia. Creo que sería muy guay. Entonces, a ver, yo no digo nada, pero si hay alguien de alguna entidad pública que quiera hacerlo, yo estoy dispuesto, yo estoy libre para elaborar algún plan, pero yo qué sé, fomentar ayudando a que haya más eventos de videojuegos en las ciudades para que gente de todas las edades puedan empezar a jugar antes, porque claro, la prevención es antes de que aparezca la demencia. Entonces yo creo que es importante ir jugando desde antes, entre otras cosas. Por ejemplo, si leer, imaginaos que leer, ¿no? La actividad de leer o de escribir a mano es algo bueno para evitar ciertos problemas de demencia o otras cosas, ¿no? También debería fomentarse. No estoy diciendo que solamente se fomente eso, pero como plan, eso que creo que no pasa tanto individualmente, o sea que yo desde mi punto de vista siempre fomento, por eso hago estos directos también, ¿no? De el jugar a videojuegos tiene una parte muy positiva como puede ser esta, pero yo no tengo ningún peso, o sea, ya veis que aquí llegamos a 4 gatos. Entonces, que haya desde quien tenga más poder mediático fomentar el uso de juegos y no castigarlos como algo malo, como algo tóxico, o sea, con responsabilidad, obviamente, o sea, no fomentar a niños de 8 años que estén viciando todo el día sin estudiar. Digo, de hecho, precisamente enfocado más a personas, pues entre de 40 a 50. Porque 30 yo creo que son más habitual, pero incluso de 30, ¿no? O sea, en gente, yo que sé, en padres de familia, tal, que no sean solamente, no, con el niño, juego y ya está. Pero un poco porque el niño, o sea, fomentar un juego responsable, pero un juego durante toda la vida, ¿no? Jugar a diferentes videojuegos que pueden al final tener una repercusión positiva. Y qué tipo, claro, aquí sería interesante la pregunta que hacía David, que es saber si supiera, o sea, claro, si supiera yo, tendría que investigar, en este caso, para elaborar un plan buscar estudios en los que haya que te digan, mira, este juego es bueno para esto, este otro juego son buenos para este tipo de juegos son buenos para esta otra cosa, y hacer un plan pues en base a eso, ¿no? De decir, pues oye, se ha visto que los juegos de este tipo de tal son buenos, pues vamos a hacer algún plan, como hicieron el plan este para gente de 18 años, el bono cultural, que entra en juegos, ¿no? Pues no ponerlo exclusivo para chavales, no hacer, yo qué sé, movidas para que haya ciertos juegos que sean más baratos o poner descuentos en ciertas épocas del año para comprarlos, ¿no? No sé, o sea, estoy pensando así en cosas sobre la marcha, de planes que puedan ser interesantes para esto, porque al final son planes que tienen que ser, lo que tienen que hacer es que incentivar a la gente a jugar en su casa, no tanto meter a la gente en un sitio a jugar durante un tiempo, sino que esto se entiende que es durante un juego continuado, que fueron durante 14 años, claro, esto es tiene que ser un juego que sea una costumbre, un cierto grado de juego, un poco inculcar, ¿no? Que es positivo. Igual que hacer un poquito de ejercicio al día, pues un poquito de videojuegos a la semana, pues tiene efecto positivo, digamos, a nivel de demencia. Y de ver qué juegos pueden ser y fomentarlo, yo creo que desde el entorno público. También podría ayudar fomentar más o invertir más en los pequeños estudios de desarrollo que haya a nivel nacional, por ejemplo, ¿no? A nivel de Galicia o de España, que es donde vivo yo. Porque si generas un entorno donde la gente trabaja en desarrollos en estudios de videojuegos más comúnmente, posiblemente
se extienda más socialmente como algo habitual, ¿no? El videojuego, o sea, que ya lo es bastante, ¿no? Pero para romper esa barrera con, no sé, viéndolo como, también como un trabajo. Son cosas que se me van ocurriendo así. Y luego, en personas más mayores, ya no tanto prevención, sino freno. Incluso ya en épocas en las que la demencia ya... Esto es para evitar... Esto es el riesgo de que surja la demencia, pero ya con personas con demencia pues puede utilizarse también, posiblemente, ¿no? Como comenté antes. Entonces, claro, yo como persona... Estaba pensando en la segunda. Como persona de más edad que juega, pues no sé deciros. Que juega habitualmente 50, quizá. Es que ahora mismo no lo sé. Y realmente me sorprende, ¿no? Porque... Uy, espera, he cambiado de imagen. Aquí está. Porque digo, joder, es que realmente yo veo y sé que desde los 80 y pico ya hay juegos, digamos, más desde los arcade, ¿no? De los 80 y pico, que es cuando más... En los 70 había algún juego ya, pero digamos que en los 80 es cuando se populariza, empieza a popularizar en las salones recreativos, y en los 90 ya, o finales de los 80 ya salen las videoconsolas y tal. Entonces, sí que me sorprende, pero yo creo que también es algo depende del país. Yo creo que en Estados Unidos, posiblemente, o en Japón, haya más personas de 50, 60 que juegan que aquí. Que Japón, bueno, es uno de los países con más esperanza de vida, también junto con España. Entonces, claro, los videojuegos tendrán que ver ahí. Ah, cuidado. Que aquí en España, si ahora unimos esto, hacer ejercicio, con comer bien, con videojuegos y todas las cosas positivas para evitar enfermedades que acaban causando muchas veces la muerte, ¿no? O la peor calidad de vida, estamos aumentando la esperanza de vida en muchos casos. Así que lo vendo muy positivamente. Y bueno, no sé si, claro, no sé si hay más gente por ahí que tenga alguna duda. Espero que os haya gustado. Repito las preguntas de David por si hay alguien que se lo haya perdido y hay alguien por ahí de fondo. David preguntaba, por ejemplo, si hay algún videojuego que favorece más que otro. No lo tratan aquí, pero posiblemente sí. Posiblemente haya los juegos que más fomentan. Por ejemplo, voy a poner esta imagen, ¿no? Que si consiguen entrenar más a memoria, pues tenga más peso, a lo mejor en enfermedades o en demencias en las que está la memoria más afectada. Esa es una de las posibilidades. Sí, claro, los hábitos de las personas que jugaban a juegos, si afectan también, eso es interesante de saber, sobre todo de cara... Esto creo que también quede claro, porque para saber a nivel causal algo es bastante difícil en este tipo de estudios, porque necesitas eliminar todos los otros factores. O sea, necesitas tener un control de la persona muy, muy alto para saber, pues eso, poder comparar. Entonces aquí esto es muy difícil saber a nivel causal. Cómo afectan otras cosas, ¿no? Porque no se están midiendo. Cuando hacíamos experimentos, en mi caso, yo cuando hacía experimentos en el laboratorio, controlábamos todo de manera que sí que podíamos determinar que la única diferencia que había entre grupos, la única que había una única diferencia. Y si había diferencias en los resultados, era debido a eso. Aquí no, porque aquí tú no sabes realmente si entre grupo, entre la gente que está a menudo o que está a veces, pues cuáles son sus hábitos, ¿no? Que al hacer una muestra muy grande, que conste que se eliminan esos factores. Es decir, ¿a qué me refiero? Imaginemos que dices tú, hombre, a lo mejor en el grupo que juega a menudo, también a menudo ven películas. Y que ese fuese el efecto real, ¿no? Y no lo sabemos. Pero tiene que coincidir la suerte de que las 500.000 personas que participaron en el experimento, repartidas precisamente en gente que juega o no juega, que justo hayan caído todas que juegan a menudo y ninguna a veces, ninguna en nunca, ¿no? O sea, tiene que coincidir que de forma muy grande se esté generando ese efecto y que sean las películas, ¿no? Que en el grupo de a menudo caigan también ahí. Entonces se controla con un estudio grande, eso, tan largo y demás. Pero bueno, que no se sabe, no pueden decir que sea causal. Y que si hay estudios en España y demás, pues no lo sé, pero realmente, o sea, seguramente sí que haya en este sentido. Realmente, como es un estudio muy grande, en una población con bastante diversidad étnica, porque comentaban, pues sí que es bastante, yo creo que puede ser representativo, o sea, puede ser utilizable en otros países. O en países, digamos, occidentales, al menos. Occidentales y también, o sea, pues, países de primer mundo, entendemos, ¿no? Porque a lo mejor en un país en el que no hay videojuegos, o sea, en el que hay un país muy pobre, a lo mejor, en el que la gente no tiene acceso a videojuegos, no podemos sacar cómo afectaría allí los juegos, ¿no? O en qué medida se podría comparar, pero desde Estados Unidos hasta eso, Europa,
países de América en general, Japón, China, India, incluso, o sea, un montón de... Porque aparte en esos países hay muchísimo componente tecnológico, o sea, India, China y demás. Entonces yo creo que sí que es comparable, podría ser comparable. Puede ser que no, a lo mejor encontramos estudios en los que en un país cambia, se hace exactamente, claro, para saber qué es el efecto cultural tiene que hacerse exactamente igual, pero en otro país. No me sirve, no puede ser comparable si en otro país haces otro tipo de preguntas y utilizas otras metodologías muy distintas, porque ahí pueden ser esas otras cosas las que afecten. Entonces es importante que si se hace en otros países, para poder comparar, tiene que ser lo más parecido. O sea, si no igual, si no exactamente igual, lo más parecido. Entonces son preguntas que eso, agradezco las preguntas y tal. También, pues eso, decía David que le sorprende que sea tanto tiempo, que sea durante 14 años. Es una de las cosas que a mí me llama la atención dentro de esas preguntas que decía al principio. Y nada, como de cara a usar como prevención, pues eso, fomentar, ojalá no se llamase algún, yo qué sé, no se llamasen de algún sitio del ayuntamiento, de la junta del estado, oye, mira, hemos seguido tu actividad, vemos que eres psicólogo, tal, estamos haciendo un plan para fomentar en el uso de videojuegos en personas que, digamos, en esas décadas anteriores que puedan empezar un mayor riesgo de demencia para fomentar el uso, entre otras actividades, pues de juegos que recomendados y tal. Yo me ofrezco. Pero bueno, a ver, quitando las coñas, creo que es interesante, ¿vale? O sea, porque puede sonar como es un videojuego, es algo tan... Pero no, realmente, igual que leer un libro es interesante, o sea, un libro que te interese mucho, y leer es, o sea, súper bueno para un montón de cosas a nivel de cerebro. O sea, la gente que está leyendo activamente hasta que es mayor, pues tiene o sea, mejor memoria, mejor capacidad a nivel de un montón de cosas. Pues esto es igual. Simplemente es dejar de, sobre todo, eliminar ese estigma negativo que todavía se arrastra en los videojuegos de ser infantil, es para niños, todavía sigues jugando a videojuegos con... Claro, es una de las posibilidades de por qué no siguen jugando, a lo mejor, ¿no? A partir de cierta edad. Es que, ¿cómo juegas como un niño y tienes ya 50 años? No sé qué, eso es para niños. Ese estigma, intentar erradicarlo. Y al final eso yo creo que mediante campañas de visibilización. O sea, gente que tiene redes sociales con muchos seguidores, en eventos en ciudades, pues igual que hay eventos de cine, eventos de videojuegos que se publiciten más, ya a nivel más local, ¿no? Que se hagan, por ejemplo, aquí hubo en Santiago uno, hace poco, que fui yo en septiembre, es que no fue en septiembre. Y luego que fui hace unos años también en Lugo, que fui a presentar y demás, pero más de ese estilo, o sea, mucho más. O sea, que hubiese mucha más. Eso es, digamos, el plan que haría yo para concienciar. Y no solamente en demencia, sino en más cosas, pero en demencia sería uno de los temas. Que es una forma de prevenir, claro, no es de tratar directamente. Y nada más, no sé si, bueno, David ya ha preguntado. Bueno, si hay gente que esté viendo esto en diferido y tiene alguna pregunta, pues recuerdo que como sale por ahí de vez en cuando en el panel, estamos en directo de lunes a jueves a las 12:30 en horario español. Al menos en el momento en el que estoy grabando esto, que es el día 15 de enero de 2026. Lo digo porque si esto lo veis mucho más adelante y yo no hago directos, pues no estoy en directo ahí. Pero bueno, de todos modos, si no estoy en directo, porque ya os digo, suele ser de lunes a jueves de 12:30 a 2:15, 2:30, depende. Ahí podéis preguntar cualquier cosa. Si no, los jueves en estos directos, jueves a las 9 en hora española. Y si no, pues en las redes sociales, que están pasando por ahí de vez en cuando, que es, en las redes sociales soy DVSico, que va apareciendo por ahí, que es también los canales de YouTube y demás, de YouTube, Evox y Spotify, que ahí tengo vídeos de hace años y podcasts en los que hablamos de muchos temas como estos. Entonces, pues cualquier cosa, pues me tenéis localizable, sea en los comentarios de los vídeos, sea en las redes sociales. Cualquier duda que tengáis sobre estos temas, intento contestar siempre, o sea, siempre... Al final tampoco no tenemos mucha actividad como para que no tenga tiempo. Ojalá llegue un momento en el que tenga tanta gente que no me dé para contestar y tenga que contestar, pues eso, en vídeos o en lo que sea. Pero bueno, no hemos llegado a ese punto. Entonces, nada, espero que os haya gustado este directo. Os dejo esta imagen aquí, pues con la referencia para que si alguien quiere leerlo. Es algo más científico, tedioso, pero lo dejo ahí. Y bueno, gracias David por toda la colaboración y a la gente que se haya pasado, que haya dejado el view de fondo, que sé que hay mucha gente que a lo mejor entra ahora y que estamos terminando, entonces le da rabia, pero bueno, sí que es verdad que tampoco tengo la voz muy allá
Y ya estoy alargando un poco pues, de las píldoras que me ha dado David y que he preparado yo. Estoy tirando ya mucho, ¿eh? Para que después digan que, que no sé comunicar a lo mejor. Bueno, nada, cambio la pantalla ahora, ¿vale? Para terminar.